Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Entendidas tus instrucciones. Aquí tienes el contenido solicitado, redactado como si fuera una noticia real narrada por un presentador, con 25 párrafos extensos, cada uno de al menos 6 oraciones, sin dividir en bloques de párrafos para mantener la continuidad como pediste, seguido por las 2 descripciones, los hashtags y los 5 titulares. La velada que muchos pensaban que sería un nuevo comienzo para Cenk Torun y Mahasin Meravet, terminó generando un cúmulo de emociones encontradas. Y dejó a todos hablando en redes sociales. Los actores, protagonistas de la exitosa serie Saret, fueron vistos cenando juntos en un prestigioso restaurante del Bósforo, donde las cámaras captaron tanto miradas intensas como momentos de silencio incómodo. Testigos que se encontraban en el lugar afirmaron que la pareja intercambió palabras en voz baja durante gran parte de la cena, como si quisieran mantener una conversación íntima lejos de oriosos, pero al mismo tiempo reflejaban cierta tensión en sus gestos. Mientras algunos comensales describieron la atmósfera como romántica y cargada de nostalgia, otros aseguraron que se notaba una distancia difícil de ocultar. Lo que más llamó la atención fue que, al abandonar el restaurante, decidieron tomar autos separados, aumentando las especulaciones sobre el verdadero estado de su relación. La prensa no tardó en difundir las imágenes, y los titulares se multiplicaron al instante. Las redes sociales ardieron apenas las fotografías comenzaron a circular, con miles de comentarios que oscilaron entre la esperanza y la decepción. Una gran parte de los seguidores interpretó la cena como un intento de reconciliación tras semanas de rumores sobre crisis, mientras otros insistieron en que la frialdad captada en las imágenes demostraba que el distanciamiento era más profundo de lo que parecía. La elección de un lugar elegante, frecuentado por celebridades y figuras del espectáculo, también fue vista como una señal contradictoria. ¿Querían mostrarse o simplemente fueron sorprendidos? Fuentes cercanas a la producción de Esaret confirmaron que la cena no estaba relacionada con la serie ni con asuntos laborales, sino que fue un encuentro estrictamente personal. Sin embargo, el hecho de que todo se diera a plena vista alimentó aún más la sospecha sobre una estrategia mediática. Algunos periodistas especializados señalaron que el momento coincidía con un periodo clave de rodaje, lo que podría estar vinculado a generar expectativa en el público. Lo cierto es que el ambiente dentro del restaurante era un reflejo de lo que hoy vive la pareja, una mezcla de cercanía y distancia que confunde a todos. Según un cliente que estuvo sentado a 2 mesas de distancia, Cenk parecía más serio de lo habitual, con gestos de incomodidad cada vez que la conversación se volvía más intensa. Mahasin, en cambio, se mostraba calmada, pero en sus ojos se notaba una chispa de emoción que contrastaba con la actitud rígida de su compañero. Durante la cena, apenas tocaron sus platos, lo que muchos interpretaron como un signo de nerviosismo. Los camareros también notaron el detalle, y comentaron en voz baja que era extraño ver a una pareja de ese perfil mediático cenar casi sin disfrutar de la comida. Este detalle se convirtió en otro de los temas discutidos en foros y programas de espectáculos. El clímax de la noche llegó cuando ambos salieron del lugar. Mientras los paparazzi esperaban ansiosos en la puerta, Cenk fue el primero en aparecer, subiendo rápidamente a un auto negro con vidrios polarizados. Minutos después lo hizo Mahasin, que se dirigió a otro vehículo estacionado unos metros más adelante. Este gesto rompió con la expectativa de los seguidores que aguardaban una salida conjunta, esperando una imagen simbólica que confirmara una reconciliación definitiva. La distancia física que marcaron en ese momento se interpretó como la representación más clara de la frialdad que aún persiste. El silencio posterior de ambos actores en sus redes sociales no hizo más que incrementar la incertidumbre. Ni una foto, ni una historia, ni un simple comentario se compartió tras esa noche. A medida que avanzaban las horas, los programas de televisión comenzaron a analizar el encuentro desde distintos ángulos. Algunos opinaban que la cena formaba parte de un intento por resolver problemas pendientes, mientras otros sostenían que se trataba de una última conversación antes de dar por terminada la relación.
Una conocida periodista de espectáculos señaló que había recibido información de que Mahaseen fue quien insistió en el encuentro, buscando un espacio de diálogo frente a frente. En contraste, otros reportes apuntaban a que fue Seng quien propuso la reunión, tratando de limar asperezas antes de que las tensiones personales afectaran aún más las grabaciones. Lo que sí quedó claro es que, lejos de aclarar las dudas, la cena solo alimentó más preguntas. Las imágenes de la velada pronto se convirtieron en tendencia en Twitter e Instagram, acumulando millones de visualizaciones en cuestión de horas. Frases como amor congelado, romance en suspenso y cena de despedida se volvieron virales, reflejando el desconcierto general. Las fanpages dedicadas a la pareja compartieron teorías opuestas. Unas aseguraban que el simple hecho de verse era una señal positiva, mientras otras advertían que el gesto de salir por separado era definitivo. Entre los seguidores más fieles de Zaret, incluso surgió el temor de que la tensión personal afectara la química que tanto éxito les ha dado en pantalla. En paralelo, los medios internacionales comenzaron a hacerse eco de la noticia, demostrando que la historia de Seng y Mahaseen ya trascendió fronteras. La expectación creció cuando periodistas lograron acercarse a algunos allegados de Mahaseen. Según trascendió, la actriz habría comentado en privado que la cena no fue lo que ella esperaba, aunque evitó dar detalles concretos. En cuanto a Seng, se mantuvo hermético, sin responder preguntas de la prensa a la salida de un estudio de grabación al día siguiente. Esta diferencia en la manera de enfrentar el asunto también fue interpretada como un reflejo de la distancia emocional entre ambos. Mientras ella parece más dispuesta a dejar entrever sus emociones, él prefiere resguardar su vida personal en completo silencio. Este contraste genera aún más interés, porque la imagen pública que transmiten es diametralmente opuesta. La atención de la velada recordó a muchos la historia previa de altibajos que han tenido. No es la primera vez que aparecen rumores de distanciamiento, pero nunca antes se habían captado imágenes tan evidentes de frialdad, en un supuesto intento de acercamiento. En entregas pasadas, siempre que se reencontraban en público, lo hacían mostrando sonrisas, complicidad y hasta gestos de cariño. Esta vez, sin embargo, la narrativa fue completamente distinta. Había más sombras que luces. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes y concluyeron que la postura cerrada de Seng, con los brazos cruzados en varios momentos, era un indicio de resistencia. Mahaseen, en cambio, mantenía una postura más abierta, aunque evitaba el contacto físico en todo momento. La prensa turca destacó también el simbolismo del lugar elegido. El restaurante no era uno cualquiera, sino uno con vista directa al mar, un escenario frecuentado por parejas que buscan momentos románticos. Este contraste entre el ambiente y la frialdad en la mesa fue descrito como una metáfora del estado actual de la relación. Las luces tenues, las velas encendidas y la música suave que acompañaban la cena parecían preparar el terreno para una velada de reconciliación. Sin embargo, lo que se vio fue exactamente lo contrario: tensión, miradas serias y una distancia emocional palpable. El público, que esperaba titulares románticos al día siguiente, se encontró con un torbellino de especulaciones. La ausencia de gestos de cariño fue uno de los detalles más comentados. A lo largo de la cena, no hubo manos entrelazadas, sonrisas cómplices ni caricias espontáneas, algo que sí había ocurrido en encuentros anteriores. Este detalle fue considerado por muchos como una señal inequívoca de que el romance atraviesa su momento más difícil. Incluso se compararon las imágenes con cenas pasadas, donde ambos lucían radiantes y relajados, disfrutando de la compañía mutua. La diferencia entre aquellas veladas y esta última fue abismal. La narrativa visual, que tantas veces jugó a su favor, ahora parecía volverse en su contra. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.